La transferencia de riqueza de 50 billones de dólares en EEUU. Como el 1% se quedó con la riqueza del 90% desde 1975. En 1975, la economía estadounidense cambió de rumbo de forma silenciosa, y casi nadie se dio cuenta en tiempo real. Durante las 4 décadas siguientes, aproximadamente 50 billones de dólares en riqueza se desplazaron hacia arriba, alejándose del 90% inferior de los hogares y concentrándose en el 1% más rico, según análisis de distribución a largo plazo citados posteriormente por grandes medios, entre ellos Time. Esta transferencia no ocurrió a través de una sola ley, un colapso repentino o un gran escándalo. Se produjo mediante una acumulación lenta de cambios en políticas públicas, innovaciones financieras y fallos institucionales, como una póliza de seguros que, discretamente, excluye los riesgos más costosos. El sistema fue reescrito mientras la población asegurada asumía que la cobertura seguía intacta. La mayoría de los estadounidenses no vivió este cambio como una pérdida abrupta, sino como un estancamiento que se sentía personal y no sistémico. Los salarios dejaron de crecer, los ahorros no lograron capitalizarse y el riesgo financiero de los hogares aumentó silenciosamente, mientras el sector financiero reportaba ganancias récord. La sorpresa no es que la desigualdad aumentara, sino que lo hiciera con precisión matemática y consistencia institucional. La verdadera historia es cómo la lógica actuarial, la deriva regulatoria y los mecanismos de transferencia de riesgo transformaron la economía estadounidense en una tubería de reclamaciones de una sola dirección. Los sistemas de seguros se construyen sobre la base de agrupar riesgos, distribuir pérdidas y alinear incentivos a lo largo de horizontes temporales extensos. Cuando estos principios se violan, el resultado no es un colapso inmediato, sino un fracaso lento y acumulativo. A partir de mediados de la década de 1970, Estados Unidos comenzó a transferir el riesgo económico desde las instituciones hacia los individuos. Este cambio reflejó una transformación paralela en los mercados de seguros, donde los beneficios garantizados fueron reemplazados por resultados variables ligados al desempeño del mercado. En 1974, la Ley de Seguridad de los Ingresos de Jubilación de los Empleados, ERISA, fue diseñada para proteger las pensiones, pero también marcó el inicio de una transición hacia sistemas de jubilación de contribución definida. Con el tiempo, los empleadores trasladaron el riesgo de longevidad y de inversión a los trabajadores mediante planes 401(k), totalmente dependientes de los retornos del mercado. Este cambio fue crucial porque el seguro funciona mejor cuando el riesgo es absorbido por entidades grandes y diversificadas, no por individuos con colchones financieros limitados. El hogar promedio pasó a convertirse en su propia aseguradora subcapitalizada, absorbiendo choques para los cuales nunca fue diseñado. Al mismo tiempo, la desregulación financiera se aceleró en la banca, los seguros y los mercados de capital. Cada medida parecía técnica y limitada, pero en conjunto redefinieron quién cargaba con el riesgo cuando los sistemas fallaban. El patrón fue consistente en todos los sectores. Las ganancias se privatizaron, mientras la volatilidad se externalizó hacia abajo. Como en una póliza mal tarifada, las consecuencias solo se harían visibles tras años de exposición acumulada. A finales de los años 70, el crecimiento salarial se desacopló del crecimiento de la productividad por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Los trabajadores seguían produciendo más valor por hora, pero su compensación dejó de aumentar al mismo ritmo. Esta divergencia generó un excedente que no desapareció, sino que fue redirigido hacia arriba en forma de beneficios corporativos y rendimientos financieros. El 90% inferior subsidió efectivamente la acumulación de capital sin participar proporcionalmente en sus ganancias. La década de 1980 aceleró este proceso mediante la desregulación de los mercados financieros y de seguros. La ley Garnett-Germain de 1982 debilitó los estándares de suscripción en las cajas de ahorro y préstamo, fomentando una toma de riesgos excesiva. Cuando estalló la crisis de las Savings and Loans a finales de la década, más de 1,000 instituciones colapsaron. El rescate costó a los contribuyentes aproximadamente $124 mil millones, ilustrando cómo las pérdidas fueron socializadas después de que las ganancias hubieran sido privatizadas. Este patrón se repitió en los mercados de seguros, donde la subvaloración del riesgo generó beneficios a corto plazo e insolvencias a largo plazo. Los asegurados y los contribuyentes absorbieron el impacto cuando las reservas resultaron insuficientes. Durante el mismo periodo, las tasas impositivas marginales sobre altos ingresos y ganancias de capital se redujeron drásticamente. Estos cambios incrementaron los rendimientos netos de los hogares más ricos, acelerando la concentración de la riqueza. La teoría actuarial reconoce que los incentivos moldean el comportamiento con más fuerza que las advertencias.
Cuando las recompensas al alza se desconectan de las consecuencias a la baja, la asunción de riesgos se vuelve racional y sistémica. En los años 90, la ingeniería financiera se expandió más allá de la banca tradicional, hacia derivados y productos estructurados. Estos instrumentos prometían eficiencia, pero incorporaban correlaciones ocultas que los modelos estándar subestimaban. La derogación de la ley Glass-Steagall en 1999 eliminó las barreras entre la banca comercial, la banca de inversión y las actividades aseguradoras. El riesgo pudo fluir libremente entre instituciones ahora demasiado interconectadas para fracasar sin consecuencias sistémicas, como aseguradoras que subestiman la exposición catastrófica. Los reguladores se apoyaron en la estabilidad histórica para justificar nuevas libertades. Los modelos asumían que los eventos raros seguirían siendo raros, incluso cuando el apalancamiento amplificaba su impacto. La crisis financiera de 2008 expuso el efecto acumulativo de décadas de mala tarificación del riesgo. Los mercados inmobiliarios colapsaron, el crédito se congeló y la riqueza de los hogares cayó bruscamente para la mayoría de los estadounidenses. Entre 2007 y 2009, el 90% inferior perdió una proporción mucho mayor de su patrimonio neto que el 1% superior. Los patrones de recuperación posteriores mostraron que los propietarios de activos se recuperaron rápidamente, mientras los asalariados no. Las intervenciones gubernamentales estabilizaron el sistema financiero, pero no revirtieron la asignación estructural del riesgo. Los mercados de capital se recuperaron. Los balances de los hogares siguieron siendo frágiles. Los mercados de seguros mostraron tensiones similares. Aseguradoras monolínea colapsaron. Las reservas resultaron inadecuadas y las asociaciones de garantía intervinieron para evitar un colapso mayor. Las políticas posteriores de la Reserva Federal elevaron los precios de los activos mediante tasas de interés bajas prolongadas. Esto benefició a quienes poseían acciones, bonos e inmuebles, ampliando aún más la brecha patrimonial. Desde una perspectiva actuarial, las tasas bajas redujeron los supuestos de retorno futuro para pensiones y aseguradoras. La respuesta habitual fue aumentar la exposición a activos de mayor riesgo, profundizando la vulnerabilidad sistémica. El seguro de salud siguió una trayectoria paralela. Los costos crecieron más rápido que los salarios. Los deducibles aumentaron, la cobertura se redujo y los hogares absorbieron una proporción cada vez mayor del riesgo médico. La deuda estudiantil se expandió rápidamente después de 2008, funcionando como un seguro no garantizado contra la inestabilidad de ingresos que nunca pagó. Los prestatarios asumieron obligaciones a largo plazo sin garantías equivalentes. A finales de la década de 2010, investigadores estimaron que las pérdidas acumuladas de ingresos para el 90% inferior superaban los 47 billones de dólares, en comparación con las tendencias históricas de crecimiento. No se trataba de una recesión, sino de un cambio estructural permanente. Time May y otros medios destacaron estos hallazgos porque revelaban un mecanismo oculto de redistribución. La transferencia ocurrió a través de sistemas que parecían neutrales, pero favorecían de forma constante al capital sobre el trabajo. Los colapsos de seguros rara vez se anuncian con antelación. Emergen cuando supuestos ignorados durante mucho tiempo finalmente chocan con la realidad. Los desastres relacionados con el clima ahora presionan los mercados de seguros de propiedad en todo Estados Unidos. El aumento de reclamaciones, la reducción de coberturas y la retirada de aseguradoras reflejan periodos anteriores de riesgo subvalorado. Los sistemas públicos de pensiones enfrentan déficits impulsados por supuestos de retorno excesivamente optimistas y cambios demográficos. Cuando fallan, los jubilados pagan el precio mediante recortes de beneficios o mayores impuestos. Las cuentas privadas de jubilación dependen en gran medida del momento del mercado y de la capacidad individual de aportar. Esta estructura amplifica la desigualdad, porque los ingresos altos pueden asegurarse mejor frente a la volatilidad. La concentración de riqueza también concentra la resiliencia financiera. El 1% superior puede absorber choques que llevarían a la quiebra a los hogares promedio. Desde una perspectiva sistémica, esto crea bucles de retroalimentación que debilitan la demanda agregada y la estabilidad económica. Los modelos de seguros asumen riesgo diversificado, pero la desigualdad extrema socava esa diversificación. Si las tendencias actuales continúan, las futuras crisis seguirán patrones familiares. Las pérdidas se presentarán como inevitables, mientras las ganancias previas permanecerán incuestionadas. Las respuestas regulatorias suelen centrarse en los síntomas y no en las causas profundas. Los requisitos de capital aumentan después de los fracasos, pero las estructuras de incentivos permanecen intactas. Sin recalibrar cómo se comparten el riesgo y la recompensa, la inestabilidad se convierte en el estado por defecto. El sistema sobrevive, pero solo extrayendo resiliencia de quienes menos pueden ofrecerla.
La transferencia de 50 billones de dólares no fue un robo en el sentido penal, sino una mala asignación en el sentido actuarial. Fue el resultado de decisiones de diseño que desplazaron el riesgo hacia abajo, mientras dirigían los retornos hacia arriba. La historia de los seguros demuestra que los sistemas no fallan por malicia, sino porque los supuestos no se cuestionan. Cuando la estabilidad se confunde con seguridad, la vulnerabilidad crece en silencio. La idea contraria es que la desigualdad no es solo un problema social, sino un problema de solvencia. Una economía que concentra los colchones financieros en la cima se vuelve frágil en la base. Revertir esta tendencia no requiere una invención radical, sino un reequilibrio disciplinado. El riesgo debe valorarse con precisión, compartirse ampliamente y respaldarse por instituciones capaces de absorber choques. Hasta entonces, las señales de advertencia seguirán siendo visibles para quienes saben leerlas. Como una póliza mal financiada, la factura está aplazada, no perdonada.